Hoy le dije a la revista Semana que la ley de financiamiento era una bomba atómica contra la regla fiscal. Creo que me quedé corto. Es mucho más que una bomba atómica. Es como si fueran cientos de bombas atómicas contra la regla fiscal. Y eso porque es grave para un país. Porque la regla fiscal es como un límite de lo que debería ser el déficit de un país y la deuda de un país. Es decir, es un mecanismo que garantiza que un país se administre técnicamente de manera cuidadosa en sus finanzas públicas, en sus ingresos, en sus egresos y en su deuda pública. Pues bien, lo que hace la ley de financiamiento es que flexibiliza la regla fiscal. Dicho de otra manera, permite que seamos más laxos con la deuda y con el déficit fiscal. ¿Qué es lo que dice la propuesta del gobierno? Dice, de aquí en adelante, algunos proyectos verdes, es decir, orientados al medio ambiente, independiente de su valor, no entran ni en el cálculo del déficit fiscal que exige la regla, ni en el cálculo de la deuda que exige también la regla fiscal. Dicho de otra manera, vas a poder gastar en esos proyectos verdes sin ningún control, porque no va a existir el mecanismo que garantice el cuidadoso manejo de la deuda y del déficit del gobierno nacional. Esto, en palabras más simples, es derrochar en verde. La diferencia es que antes se derrocha y ahora se derrocha en proyectos verdes. Y por eso me parece preocupante. ¿Y qué efectos puede tener esto? Y ese es el efecto desafortunado, que ya las calificadoras de riesgo están preocupadas y con razón. Por eso, de hecho, incluso anticipándose a lo que venía con la ley de financiamiento, porque esto ya se había dicho en el pasado, se había insinuado, redujeron la perspectiva de estable a negativa dos de ellas, que es como cuando uno está en un partido de fútbol y le ponen tarjeta amarilla. Después de la tarjeta amarilla, adivinen qué ponen, la roja, que significa que le bajan la calificación al país. Y si le bajan la calificación al país, sube la prima de riesgo de Colombia, se elevan los costos de ir a conseguir deuda pública o privada, o sea, le afecta al sector productivo, y además de eso también se podría elevar la tasa de cambio, con todas las implicaciones que eso tiene en inflación, en el costo de los importados, entre otros temas. Así las cosas, me parece que solo por ese hecho la ley de financiamiento tiene un problema muy complicado. Entonces alguien dirá, bueno, eliminen eso. El problema si eliminan eso es que es casi el 50% de la fuente de financiación de esa reforma tributaria. Es decir, es muy complicado para el gobierno tomar esa decisión. Pero no cabe la menor duda que hay que tomarla. Por eso mi recomendación es no hacer ningún trámite, ninguna aprobación de esa ley de financiamiento de reforma tributaria. Exigirle al gobierno menos derroche, más austeridad en el gasto público y que el Congreso de la República, de manera responsable, hunda la ley de financiamiento o reforma tributaria. No hacerlo, repito, es enviarle una cantidad de más de 1000 bombas atómicas a la regla fiscal, pero de paso enviarle una bomba atómica al crecimiento de la economía, a la confianza de la economía, a la certidumbre de la economía y en general a las cifras macroeconómicas del país.